libro de Apocalipsis. El día de hoy estamos continuando con el capítulo 11. La semana pasada discutimos los primeros versículos del capítulo 11 acerca del templo siendo medido, hablando de los dos testigos, donde Juan ve cómo el templo es medido y cómo se cumple la destrucción del templo. Y si ves los versículos 18, 19, versículo 15, 18 y 19. It says that then the seventh angel sounded. Now remember the seven angels, the Y recuerda los 7 ángeles y las 7 tribulaciones en el tiempo de la ira de Dios. Y termina con la séptima trompeta. Y esta séptima trompeta toca y 3 cosas pasan. Número 1, Jesucristo muere. Número 2, en el versículo 18, y el tiempo de juzgar a los muertos. Y la tercera cosa que pasa cuando la séptima trompeta toca, el templo celestial es abierto. El de la tierra estaba cerrado. Y cuando el templo celestial es abierto, el velo del templo terrenal es cortado en 2 simultáneamente para representar que el celestial estaba abierto y el acceso al Santo de Santos es abierto. Así que cuando el templo celestial es abierto, el velo del templo terrenal es cortado en 2. Y en Hebreos dice que el velo es un tipo de su carne. Y cuando su cuerpo es cortado, por así decirlo, el velo es cortado en 2 y el templo celestial es abierto. Cuando muere, el templo en los cielos fue abierto. El Espíritu Santo está indicando que el camino, que la manera al Santo de Santos todavía no había sido manifiesto, mientras que el primer templo todavía existía. El primer templo, su cuerpo y el templo en Jerusalén. Así que el camino, la manera al Santo de Santos, el camino a Dios, el camino al templo de Dios en los cielos, no había sido manifestado hasta que el primer templo fuera destruido. Jesucristo dijo, destruiré este templo y lo levantaré en 3 días. Su cuerpo, el templo, fue destruido cuando fue crucificado. Y el templo, que es una ilustración de Él, tendría que ser destruido, todo esto antes del año 70. El templo como la ilustración de Cristo, que es la sustancia. El templo, un tipo, una sombra, un símbolo del cuerpo de Cristo. Y mientras su cuerpo no había sido crucificado, el camino al Santo de Santos todavía no estaba claro. El credo de los apóstoles dice que creo en la resurrección de los muertos y todos lo creemos, el cuerpo. Religiones paganas creen que solamente el espíritu resucita o el alma. El mártir Justino dijo que todo aquel que crea que los cuerpos no van al cielo no es cristiano.
Porque filósofos griegos es lo que creían, que los espíritus iban al cielo cuando morían o iban a algún lugar. El cristianismo no enseña esto. Así como Justino, el mártir, Irineo, Tertulio y todos estos hombres que vivieron antes del 300 después de Cristo, decían, todos estos son enseñanzas paganas. Del cristianismo cree en la resurrección del cuerpo, no en la resurrección del espíritu. Justino mártir y la iglesia de los padres primitivos creía que cuando morimos nuestros espíritus van al Hades. Así como Jesucristo muere, fue al Hades. Y quiero probar el día de hoy que estaban en lo correcto acerca de la resurrección de cuerpos y que estaban mal. Y creemos que tenemos un cuerpo y no tendremos ese cuerpo hasta que Jesucristo venga de nuevo. Pero quiero mostrar con la Escritura que la Biblia no enseña lo opuesto. La resurrección del cuerpo es la enseñanza y es cristianismo, aparte de cualquier otra religión. Todas las religiones enseñan que los espíritus van a algún lado cuando mueren. El cristianismo enseña que los cuerpos van a algún lado, van al cielo cuando mueren. Nuevos cuerpos. Cuando Jesucristo resucita y se aparece a los apóstoles, piensan ellos que son espíritu. Todavía no creían, pensaban que era un espíritu. Y dice, tócame y vean que soy carne y hueso y no espíritu. ¿No tienen algo aquí de comer? Y le dan pescado. Los espíritus no comen pescado, no comen nada. Así que esto en Lucas capítulo 24. Y Filipenses habla de que transformará nuestros cuerpos para que sean conformados a cuerpos gloriosos, glorificados. Cuando cristianos mueren, sus cuerpos serán transformados y serán como su cuerpo glorificado, sin pecado, eternos y nunca morirán de nuevo. Es lo que la Biblia enseña. Filipenses 3:21. Transformará nuestros cuerpos para que sean conformados a su cuerpo glorificado, de acuerdo a su cuerpo glorificado. ¿Lo crees? Eso es cristianismo. Ahora, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo es el tiempo de los muertos para que sean juzgados? Leamos versículos 15. Verse 18 says, the time of the dead to be judged. Dice que el tiempo para hacer juicio ha llegado. And number 3, the temple of God was opened in heaven when the seventh trumpet sounded. Así que ¿cuándo es el tiempo? Y se dice que, una vez más, que los espíritus van al cielo. Pero vamos a ver cómo Pablo hace referencia a esto en 2 Corintios. Dice, no queremos estar desnudos. Si no tenemos un cuerpo, estamos desnudos. Espíritus es la referencia de estar desnudos. Pero se dice que llegaremos vestidos en nuevo cuerpo. Y esta es una bendita esperanza. Benditos aquellos. Ahora. Y ahora es cuando Jesucristo murió por nuestro lugar. Y descendió. Y resucitó. Y ascendió. Ese es el hoy.
el ahora. Bienaventurados aquellos que vienen al Señor. Y aquí está la proposición. Creo que la resurrección empezó después de que hubo descendido, resucitó, ascendió. Pudiéramos hablar más acerca de la ascensión. Vamos a celebrar la Pascua, donde es lo que está pasando. Es un tiempo presente. Ahora, la primera razón que creo esto, de que la resurrección empezó cuando Jesucristo consiguió la redención en su muerte, en su descendencia al Hades, su resurrección y su ascenso. Ese es el trabajo de la redención. La razón por la que creo que es cuando la resurrección comenzó, y te voy a dar 7 razones, espero que lo escribas. Te voy a dar referencias, citas. La primera referencia es porque es cuando la séptima trompeta con el séptimo ángel toca. Y es cuando el templo es abierto. Cuando Cristo muere, el velo es cortado y el templo celestial abierto. Y la ira de Dios fue en ambos, tanto como en Jesucristo como en su templo. La ira de Dios, porque Cristo murió por nuestro lugar y tomó esa ira que nosotros merecíamos. Y esto también vino al templo. Y el tiempo de los muertos para ser juzgados ha llegado. Cuando la séptima trompeta es tocada. La segunda razón es porque dice, unos días antes de ser crucificado, ahora es el juicio de este mundo. En Juan 12:31, significando qué tipo de muerte iba a experimentar. Ahora es el juicio de este mundo, siendo referencia al juicio de Daniel capítulo 7. Siempre habló basado a las Escrituras. Todo lo que dijo Jesucristo basado en la Escritura. Y dice, ahora es el tiempo. La tercera razón de que la resurrección empezó cuando resucitó es que Daniel predijo esto cuando el Hijo del Hombre ascendió al anciano de días y dice, un juicio ha llegado. Y la corte ha comenzado. Juicio ha empezado. Daniel 7:26. La tercera razón. Cuarta razón de que creo que la resurrección empieza cuando resucita Jesucristo es que Él mismo es la resurrección y la vida. Y seremos enjuiciados por las cosas que hemos hecho en el cuerpo. Vemos cómo ve cuerpos muertos. Ha visto en detalle lo que Daniel ha visto también en esa ascensión. La corte fue puesta, es la sesión en los cielos. Y ahora Juan ve en más detalle. Ve cómo los muertos y los muertos en infierno y son enjuiciados de acuerdo a las cosas, sus obras escritas en los libros. El libro de Apocalipsis no es un libro aparte de Daniel. Necesitas los dos para
interpretarlo. La Escritura se interpreta a sí misma. Tenemos que entender que las visiones de Daniel han sido cumplidas. Y tienes que entender Daniel para entender Apocalipsis. Pudiéramos predicar una vez más de esto cuando estudiemos Daniel. Los cristianos tienen que estar familiarizados con Daniel para entender Apocalipsis. Y no es difícil entenderlo. Así que la cuarta razón es porque Jesucristo es la resurrección. Y Juan vio cómo los muertos en el Hades, esperando por el Mesías para hacer juicio y recibir cuerpos. Algunos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Así que la pregunta es, ¿qué es el Hades? ¿Qué dice la Biblia cuando habla que cuerpos muertos fueron arrojados en el lago de fuego? Cuando habla ya del lago de fuego, es que ese es el final. Nadie puede salir del lago de fuego. Esto es eterno. Es una condenación eterna. Así que antes de que Jesucristo viniera, en tiempos del Antiguo Testamento, cuando la gente muere, hay espíritus que van al Hades, y es donde Jesucristo va cuando muere. La parábola de Lázaro y el rico, recuerda, se explica a sí mismo que el joven rico, necio, y Lázaro, bueno, y es atormentado el rico. Y el Hades es dividido en dos partes, paraíso e infierno. El rico es atormentado, levanta sus ojos y ve a Lázaro en el seno de Abraham, en el paraíso. Y recuerda cómo el rico suplica, Padre Abraham, manda a Lázaro y que toque con agua mi boca, que soy atormentado. Y Abraham dice, nadie puede ir de un lado a otro. Aquí es donde Jesucristo va. Y dice al hombre en la cruz, estarás hoy en día en el paraíso. Los espíritus iban a ese lugar cuando morían. Y Pedro dice que predicó a los espíritus en prisiones. Una prisión, especialmente en aquel lado del infierno. Predicando Jesucristo el Evangelio, diciéndolo lo que pasará pronto. Que habrá un juicio, que habrá nuevos cuerpos. Jesucristo predicando el Evangelio. Por supuesto, en el lado de Abraham, una esperanza, un mensaje de esperanza. En el otro lado, no tanto. El momento que mueres, tendrás un nuevo cuerpo. Y también el que no es salvo. Y estaremos delante del trono de juicio con nuevos cuerpos. Y aquel que no es escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. En Adán todos morimos. Esta es la primera muerte. La segunda muerte es después de la resurrección. Como el credo dice, descendió al Hades. Espíritus desnudos sin cuerpo. Y cuando Cristo resucita, dejó cautivos en cautividad con nuevos cuerpos. Apocalipsis 20.
Por lo tanto, dice, Therefore, cuando he says, asciende a lo when he alto, ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Ephesians 4:8. Efesios 4:8. He led those Dejó captivities in aquellos Hades cautivos captive to the resurrection para to la be judged. resurrección, But he gave gifts para to recibir others. juicio. Aquí está otra quinta razón para creer que la resurrección es cuando Jesucristo resucita. Es que Mateo dice que cuando Jesucristo se levanta, Bodies. no dice espíritus, dice It says cuerpos. bodies. This is in Matthew Mateo 27:52. Bodies 27 came out dice of those cuerpos tombs salieron de las tumbas and were seen walking around y fueron in vistos Jerusalem. caminando hacia Jerusalén. Déjame leerlo. Let me read it. It says, when he died, behold, the Mirad veil of the temple was que torn el velo in del two templo fue from top cortado to en bottom, dos, un and the earth terremoto, quaked, y las and the rocas rocks were split, and the cortadas, graves were opened, y las tumbas and many abiertas, y bodies muchos of the cuerpos de saints los who had santos fallen fueron asleep were raised, despertados y levantados, and coming out of saliendo the de sus graves tumbas after his después body, de su or resurrección de after his Cristo, resurrection. saliendo They went de into sus the holy tumbas, city and appeared to apareciéndose many. a muchos. Y aún así Yet we vamos a go los to the funeral and funerales say, y decimos their que spirit went espíritus to van al heaven. cielo. No es así. No, they didn't, Sus cuerpos van, Their si bodies son did. salvos, if they're saved, o al infierno, or to hell. porque un body cuerpo went fue ahí, no Not a spirit. espíritus. They didn't go to Hades. They went to the resurrection. Y de That's eso se what Jesus trata, la is all resurrección about. de Jesucristo. De eso That's se what the trata gospel is el all about. Evangelio. El Time of tiempo the de los dead that they muertos should be está para judged. juicio. Se They levantaron arose when the veil of cuando the el velo temple del was torn templo in fue two. cortado en dos. Or, Como as dice it el says in capítulo chapter 11, 11, Revelation, the el temple in templo en heaven los was cielos fue opened abierto cuando when la the seventh séptima angel trompeta sounded, toca. and the time came for the dead to be judged. Y el tiempo de juzgar a los muertos ha llegado. Judged without a body, and that's, I think, the sixth reason. La sexta razón por la cual creo que la resurrección empieza cuando Is because Jesucristo Daniel es said the levantado, resurrection would take place when the es power of the porque holy people was completely shattered. el When poder was that? When de was the power su of the pueblo holy people santo completely shattered? es esparcido. Y esto That happened when Jerusalem acontece was cuando destroyed. Jesucristo What other time could destruye it el be? templo. Una vez más, el libro de Daniel habla de la desolación que vendría. That was coming. La The abominación, abomination of Jesus quoted Daniel. dice Jesucristo, cuando veas la desolación, What's he talking about? The abomination was the hablando idol, de la abominación, los romanos, los or the ejércitos armies gathered around Jerusalem. That was an rodeando abomination Jerusalén, to God's abominación holiness. para el templo, desolación, hablando del templo siendo acabado, desolado, Made desolate. destruido. Y los romanos hicieron esto. Lo dejaron desolado. Y quiero leer estos versículos, capítulo 7. Daniel chapter 12. Primero, Daniel predice que hay un tiempo de tribulación como nunca la había visto antes. Y esto empezó en el año 66 después de Cristo, con los romanos en contra de los judíos. Durante 3 años y medio, hasta que destruyen Jerusalén. Daniel 12 habla que habrá un tiempo de tribulación como nunca antes. Y continúa diciendo, y durante este tiempo muchos que duermen serán despertados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación eterna. Y después, 5 versículos después dice, esto pasará cuando el poder del pueblo santo será esparcido, estas cosas finalizarán. No es difícil de entender, ¿verdad? Debemos de creer la palabra. Debemos de creer que es infalible. Debemos de creer que no hay error en la Biblia concerniente a la doctrina.
Habrá errores cuando uno copia una palabra a otro término, pero en la enseñanza no hay errores en la Biblia. Es la palabra de Dios. Es la palabra infalible de Dios sin error en ninguna parte. Créela. Es confiable. Nos da seguridad, esperanza. No podemos inventar nuestras propias Biblias. Es confiar cada palabra que es inspirada por Dios, donde las profecías son inspiradas por el Espíritu Santo. Confía en su palabra. Todas estas cosas, incluyendo muchos, serán levantados del polvo. Y esto sería cumplido en este capítulo. Daniel capítulo 12. Esto sería cumplido cuando el poder del pueblo santo sería esparcido. Y esto pasó en el año 70, cuando el templo es destruido, cuando Jerusalén es destruido. Esta es la sexta razón. Séptima razón por la cual creo que la resurrección empieza cuando Jesucristo se levanta es que el apóstol Pablo dice, no tenemos esperanza de ser desnudos. Esa es nuestra esperanza. Y déjame leerte, y espero que abras tus Biblias o lo veas en la pantalla. Déjame leerlo, estos versículos de 2 de Corintios, capítulo 3, 1 al 4. Paul is talking about death. He's talking about the new body. He says, we know that if our earthly house, he means our earthly body, calls it a house. Later he calls it a tent. Habla de cuerpos como tiendas. Our earthly house, this tent, if it's destroyed, 2 de Corintios capítulo 5. We have a new building. What's that? A new body, right? Pero sabemos que si nuestra morada terrestre es nuestro cuerpo, ¿verdad? Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si este cuerpo es destruido, tengo uno nuevo, que es eterno. Versículo 2 dice, y por esto también gemimos. ¿Qué significa por esto? Este cuerpo, esta morada terrenal. En esta morada terrenal gemimos y gimo mucho. Entre más envejezco, más gemimos. Dice, gemimos deseando ser, ¿qué? ¿Qué deseamos? Ser revestidos de aquella nueva habitación celestial. La nueva tienda, el nuevo cuerpo, ¿verdad? Versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismos los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Versículo 4. For we who are in this tent, talking about this earthly tent, we groan, being burdened. Not because we want to be Porque no unclothed. quisiéramos ser We don't wanna desnudados, be unclothed. sino revestidos. We don't want to be naked, No queremos estar desnudos, but further clothed with a new para body. que lo mortal sea That absorbido mortality por may la be vida. swallowed up by life. Ahora, alguna gente Some continúa, people es el form, siguiente I think it's the versículo, next verse that says, for to be que sin without the, cuerpo body is estar en presencia del present with the Señor. Lord. To be without what ¿De body? qué cuerpo está Which body? hablando? He's talking about two bodies. Oh, no, dice, mira el versículo 5. Y claro que no leen lo anterior. Aquí dice, prueba que no tenemos un cuerpo cuando estamos en el Señor, solamente espíritus. No leen todo el contexto, no leen completamente. Dice, no queremos estar desnudos. Esa no es nuestra esperanza es un nuevo cuerpo. ¿Y cuántos cristianos han citado este versículo? Que
estar apartados del cuerpo es estar con el Señor. Y creen que su espíritu estará con el Señor. Nunca han leído la parte anterior. Simplemente lo saltan. No ven lo que dice. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo por ti mismo? ¿Puedes enseñar esto a alguien más con la misma palabra? Y no dice, Pastor Ron dijo, porque no lo has entendido si así lo haces. Tienes que entenderlo por ti mismo con la palabra a través del Espíritu. Capaz de explicarlo a otra gente. No soy el Papa. Esta es por qué la Reforma estuvo en contra. Porque en aquel entonces, bueno, creo en la iglesia, lo que digan está bien, aunque no entienda. Se llama una fe implicada. Gente con fe implicada iría al infierno. Tienes que tener tu propia fe. Tienes que verlo por ti mismo. No tienes por qué tomar la palabra del pastor. Y ese es el problema principal. Debes de tomar la palabra como es y verlo por ti mismo. Amén. Así que estaremos absentos de este cuerpo en presencia del Señor con un nuevo cuerpo. Porque esta morada es destruido y tenemos un nuevo edificio de Dios. Aleluya. Cuando mueras no vas a flotar en las nubes. Es una noción gnóstica. El apóstol Pablo habla de los gnósticos como el espíritu del anticristo, como una enseñanza falsa, hablando del dualismo. El cristianismo enseña de un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno, así como el de Cristo. En conclusión, creo que la resurrección empieza cuando Jesucristo es levantado, porque cuando muere dice, ahora es el juicio de este mundo. Y tienes que tener un cuerpo para ser enjuiciado. Vas a corte, debes de tener todos ahí, que es relacionado al caso. Número 2. Cuando el séptimo ángel sonó la trompeta, Cristo murió y el tiempo de los muertos llegó para hacer juicio. Número 3. Daniel vio el juicio tomando parte cuando el Hijo del Hombre ascendió. Daniel capítulo 7. Dice el anciano de días, fue sentado la corte en sesión, y uno como Hijo del Hombre ascendía a las nubes y vino al trono del anciano de días. No hablando de su segunda venida, su primer venida es la ascensión. Y vino el anciano de días y dice, juicio fue hecho. Y a él fue dado un reino eterno que no sería destruido. Y hablando de la iglesia. Todo en Daniel capítulo 7. Cuarta razón. Para ser enjuiciado legalmente, un cuerpo debe estar presente, no solamente un espíritu. Está apuntado un día para la muerte de todos los hombres y después de esto el juicio. Y esto hablando de un cuerpo. Número 6. Daniel dijo que la resurrección tomaría parte cuando el poder del pueblo santo estuviera destruido. Y ves esa pintura, es la destrucción de Jerusalén. Número 8. No tenemos esperanza al tener espíritus desnudos. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir aleluya?
Puedes decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Creemos en la vida, en la resurrección, en la esperanza. Hope. Celeste was just telling me some things this morning. Moshe hit the nail on the head. Hemos experimentado estas cosas. Es tan bueno estudiar la palabra en vez de estudiar todos nuestros problemas, nuestras fallas. Y queremos más y más miembros. Y nuestra preocupación siendo el crecimiento de la iglesia, dinero. ¿Qué otras cosas en esa lista? Todo acerca de nosotros, que me conforta. Noten, no hemos hablado de eso y nunca he hablado de eso, porque necesitamos enfocarnos en Dios y en su palabra. Eso es lo que nos libera de cualquier problema, la palabra de Dios. Es lo que nos da esperanza. Tenemos una junta con los hombres, un hombre nos visitó y dice, somos tan pecadores, somos tan pecadores. Somos. Tuve que parar eso. No vamos a esa dirección. No tiene nada que ver con nuestro mensaje. Esa es falla, decepción. Tenemos esperanza. Amén. Aleluya. Vamos a levantarnos y orar.